Hoy podemos volar. ¿Qué es Podemos Volar? Podemos Volar es un espacio que se caracteriza por la comunicación, desarrollo, aprendizaje y recreación para personas que han sido pacientes del Hospital Psiquiátrico Nacional de Costa Rica, dando así la oportunidad de que estas personas tengan una voz y expresen las situaciones que les han ocurrido antes, durante y después de su experiencia en dicho hospital. Sin embargo, este espacio no se reduce sencillamente a discusiones éticas y políticas sobre estos temas, ya que, gracias a la interacción horizontal que se vive en Podemos Volar, se ha podido formar un colectivo integrado por locutores, estudiantes, profesores, amantes de la vida y demás. Cualquier persona que sea invitada a este espacio se va a encontrar con un ambiente muy ameno, donde puede ser alguien libre para expresarse. Podemos Volar ha dado voz a aquellos que generalmente no la han tenido y ha dado visibilidad a personas que suelen ser altamente ignoradas, por lo que el espacio se podría resumir en 2 palabras: es real. Es esta propuesta de crear una plataforma radiofónica que se integre en la sociedad para la libertad de expresión, así como el sueño de lograr una salud mental comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva, lo que cimenta el objetivo de Podemos Volar. Para conocer más sobre esta iniciativa, nos acompaña el máster Andrés Dinartes Bogantes, docente de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Andrés, sea muy bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que usted se apartara de su agenda para atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, don Gustavo. Y siempre es un gusto poder hablar un poco de los proyectos que desarrollamos acá en la universidad. Podemos Volar. ¿Qué es Podemos Volar? A mí me gusta mucho una breve reseña histórica, cómo nació, idea de quién. Coméntenos toda esa parte histórica de 13 años ya. Voy a intentar contarla corta, ¿verdad? Porque uno siempre tiene más con 13 años, cuesta a veces hacerlo corto toda esa cómo nace, pero cuando yo estudiaba psicología tenía como cierta inquietud porque me gustaba muchísimo o me llamó muchísimo la atención la psicología clínica, pero por lo menos la mayoría de propuestas iban centradas a la clínica de consultorio, ¿verdad? De consultorio privado. Y yo había hecho mi práctica del curso de psicología en intervención en crisis en el hospital y había quedado como con esa idea de que sería bonito hacer algo ahí. En ese momento, otro compañero de la carrera, Adrián Solís, me enseñó material de La Colifata, que es una radio que trabaja en Argentina desde el Hospital Psiquiátrico Borda, y dijimos, ¿por qué no intentamos hacer algo así? Entonces contacté a las personas con las cuales había hecho supervisión en el hospital para comentarles la idea. Hicimos como un pequeño documento para sustentar, digamos, la propuesta y lo empezamos a socializar. En eso duramos un año, empezamos en el 2010 a socializar el documento, a acercarnos al hospital. Obviamente ahí fue como en diferentes procesos, hasta que en el 2011 se nos dio los permisos. Vale la pena señalar que el nombre Podemos Volar lo dieron las personas locutoras. Nosotros llevamos un nombre que era Aquí todos estamos rayados. Entonces a ellos no les gustó ese nombre, no les pareció, y obviamente nosotros les dijimos, bueno, ¿ustedes qué nombre les gustaría ponerle? Y dijeron, bueno, empezaron a pelotear ideas y dijeron, bueno, nosotros queremos que sea un programa para poder salir del hospital, para que nuestra voz pueda superar esas 4 paredes del hospital y que podamos volar. Entonces, por eso fue que se quedó Podemos Volar y por eso es que el símbolo es una grulla, ¿verdad? Como para volar encima de esas lógicas que nos proponen por ahora que la salud mental es, ¿verdad?, un hospital donde claramente no es la atención más actualizada que se da. ¿Quiénes participan, digamos, en el programa? Un poquito la esencia del programa, cuánto dura, es un programa de radio, no lo hemos dicho, ¿verdad? Coméntenos un poquito esa dinámica en cada uno de los programas. Exacto, bueno, valga la pena señalar hoy que estamos acá
desde el Canal 15, que este programa es gracias a los medios de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Medios que tienen pues un interés cultural, porque definitivamente si este espacio existe es porque existen los medios, porque tienen esa clara propuesta de buscar, ¿verdad?, diferentes espacios para que las personas se expresen y principalmente personas que nunca habían tenido un espacio. En Costa Rica nunca un programa había sido de locutoras y locutores que reciben o han recibido atención en el Hospital Nacional de la Salud Mental, ¿verdad?, que recientemente se nombró así, antiguamente Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces, en ese espacio pueden llegar cualquier persona que haya sido o recibido alguna atención en salud mental y expresarse de la manera más libre que quiera. Nosotros tenemos una manera de trabajo donde, bueno, el hospital nos da los viernes a las 2 de la tarde para grabar, así que aprovecho para invitar a las personas, si quieren un día llegar al hospital a grabar, 2 de la tarde en el sector de aulas, ahí estamos con los equipos móviles que nos da la radio UCR junto con el técnico Adrián Vega, y primero hablamos una hora como para ver cómo se sienten, cómo están, ver cosas de producción, de cosas que tenemos que hacer, de invitados o invitadas que vienen, y luego ya al final les decimos como qué desean grabar. Entonces salen los emergentes, yo quiero hablar del partido de fútbol, yo quiero hablar, no sé, de lo que está pasando en la política, y de ahí se hace como una especie de consenso de qué temas se tratan y grabamos esos temas ese día con ellos. Y el programa es libre, ¿verdad? Ellos, es un programa como una mesa de opinión que definitivamente es un formato que nos ayuda muchísimo para que todas las voces puedan dar su opinión sobre el tema específico que estamos tocando. Se graba los viernes a las 2 de la tarde. Y se emite los lunes a las 4 de la tarde en Radio U 101.9 FM y los miércoles a las 3 de la tarde en Radio 870 UCR. Perfecto. La recepción del público, ¿qué sabemos? ¿Cómo lo ha tomado el público? Pues es muy interesante porque, bueno, usted ahora antes de cámaras me comentaba esta situación que le había pasado con una vendedora de chances. Pues el programa nosotros también nos encontramos eso, ¿verdad? Es como gente de muchas esferas que uno no se esperaría, ¿verdad?, que estén conectados con un programa de este tipo, pero que les encanta. Incluso un locutor una vez nos contó que el hospital a veces hace paseos y fue un paseo al paseo de los turistas en Punta Arenas, y que una persona de un restaurante le dijo así, ay, usted es del programa porque además es protagonista de este documental Los Volátiles, y bueno, yo entonces, como usted es de ese programa y usted es famoso, yo lo voy a invitar a almorzar. Y entonces en ese restaurante lo invitaron a almorzar. Entonces, las personas realmente agradecen muchísimo tener un espacio donde pueden escuchar otras cosas, otras maneras. Yo siempre digo que no solo hay una propuesta de comunicación, sino también hay una propuesta estética, donde podamos escuchar personas que se emocionan, que se alegran, que se entristecen, que lloran, y que al fin y al cabo nos recuerdan que eso también somos seres humanos, ¿verdad? Muchas veces la comunicación tiene una manera muy tradicional como de presentarnos siempre como con cierta pasividad, como con cierta tranquilidad, pero los seres humanos tenemos muchas emociones. Entonces, desde los locutores, ¿verdad?, expresan todas sus emociones en el espacio, hasta han llorado y han expresado cosas difíciles que les ha pasado, y eso es algo que el público agradece mucho, ¿verdad? Claro. Un espacio que sea real, que vean que las personas tienen esas emociones y que al fin y al cabo también los conecta, porque también es parte de sus emociones. Qué lindo, qué lindo. Hacemos una pausa, ya regresamos. El 75% de las personas que padecen enfermedades mentales o psicológicas no son diagnosticadas adecuadamente o reciben una atención correcta. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Andrés Dinartes Bogantes, quien es docente de la Escuela de Psicología e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
de Costa Rica. Hablamos del programa de radio Podemos Volar. Andrés, ¿tratamos bien el tema de salud mental en Costa Rica? Definitivamente lo que nos dice la evidencia es que Costa Rica ha seguido una tradición en la cual vemos la salud mental como un fenómeno individual y además con un enfoque biomédico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos concentramos nada más como en ciertos factores corporales, que no es que no sean importantes, que claramente son valiosos, pero dejamos de lado toda la relación psicosocial del ser humano. No quiero, ¿verdad?, como ponerme aquí como a dar una clase, pero el asunto nosotros lo vemos desde la historia porque, por ejemplo, las valiosas investigaciones de Mercedes Flores, de Manuel Solís, se me va ahora Isabel Gamboa, justamente nos señalan que cuando generamos el asilo de locos, ¿verdad?, allá por 1890, que fue más o menos cuando se aperturó, lo que le dimos a la locura, o eso que entendemos, ¿verdad?, como salirse de la norma, fue el encierro. Y esa es la lógica que hemos venido sosteniendo hasta ahora. Diversos informes, tanto de la misma Caja de Seguro Social, de la Contraloría General de la República, recientemente han señalado cómo seguimos teniendo un sistema obsoleto de atención en salud mental. ¿Por qué? Porque concentramos los recursos especializados en un hospital. Todas las personas que requieran atención especializada tienen que venir a Pavas. Y lo que nos señala la Organización Mundial de la Salud, y que incluso Costa Rica misma se ha comprometido desde 1990 en la Declaración de Caracas, es que la atención en salud mental tiene que ser desde la comunidad, que ahí es donde tienen que estar los recursos para que las personas puedan no desarraigarse de su familia, no desarraigarse de las instituciones que hay en la comunidad, pero desgraciadamente no hemos dado los pasos necesarios. Imagínense, desde 1990 a hoy, ¿verdad?, ya tenemos 34 años, en los cuales no hemos dado los pasos correctos para tener ese sistema centrado en la comunidad. Eso obviamente es lo que está generando en este momento los indicadores que tenemos en salud mental, porque mucha gente requiere atención y cuando la va a solicitar no recibe esa atención, ¿verdad? Son meses para que lo vean. No hay capacidad para atender a todas esas personas que Exacto, porque no la hemos creado, ¿verdad? Deberíamos ya para este momento tener una red comunitaria de atención. Nosotros desde el espacio lo hemos señalado. Nuestro ideal es que nadie tenga que salir de su provincia para poder recibir atención en salud mental. Es decir, que en cada provincia haya un centro especializado en atención en salud mental y nadie tenga que venir hasta Pavas, ¿verdad? En Pavas hay gente de Guanacaste, gente de Limón, gente de cualquier parte del país, porque ahí es donde tenemos concentrados los recursos. Y por eso para nosotros nos parece muy importante, cuando damos la discusión sobre salud mental, entender que los parámetros más actualizados nos dicen que la salud mental no es un fenómeno intrapsíquico, sino que es un fenómeno psicosocial. Y hasta que no entendamos esa diferencia, ¿verdad?, hasta que no hagamos ese traslado epistemológico hacia esa comprensión psicosocial, vamos a seguir teniendo un sistema obsoleto en salud mental en todas las dimensiones, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que salud mental es más recursos, nada más de profesionales, ¿verdad? Y definitivamente no. Es decir, la salud mental es tener alimentación, tener buena educación, tener vivienda, no durar 2-3 horas en el transporte público, es pensar en salud mental, ¿verdad? Entonces, hasta que no tengamos esa visión y comprendamos que tenemos que trabajar en todos esos determinantes también de la salud psicosociales, pues vamos a seguir dando tumbos, pero desgraciadamente tengo que decirlo, la voluntad política y la voluntad gremial, porque aquí tengo que hablar del gremio de la psicología y del gremio de la psiquiatría, han siempre propuesto una discusión bastante obsoleta con respecto a la salud mental, ¿verdad? No nos han ayudado a poner las luces largas de lo que significa la salud mental. Podemos Volar es un proyecto único en Centroamérica. Esto dice mucho. ¿No han sido copiados ustedes en otros países de la región? Por ahora nosotros no conocemos
de experiencias que hayan surgido en la región parecidas a nosotros, ¿verdad? Que sean enfocadas en salud mental y radio, pero nosotros sí hemos participado en encuentros centroamericanos de salud mental, y en esos espacios siempre ha sido muy bien recibida la propuesta, más bien es aplaudida, interesante. me imagino. Totalmente, y además como con mucha curiosidad, por esto justamente que le señalaba, porque nosotros tenemos una visión de la salud mental en la cual la salud mental se construye principalmente con las personas, son expertos por experiencia. Y cuando nosotros llevamos esas propuestas a estos espacios que muchas veces, ¿verdad?, tienen una visión más tradicional de la salud mental, pues les sorprende. Sí han habido, ¿verdad?, en algún momento como intenciones, por ejemplo en El Salvador en algún momento hubo como la intención de querer replicar esto, pero al final no han logrado, ¿verdad?, como sostener el espacio. Sí quiero recalcar, ¿verdad?, no es por, como decimos popularmente, por echarnos flores, pero definitivamente el apoyo de la Universidad de Costa Rica en una iniciativa como esta ha sido muy valiosa, y por eso es que yo considero, ¿verdad?, que tener una universidad como la que tenemos, con medios de comunicación, con escuelas muy capacitadas, es lo que nos permite también sostener experiencias innovadoras como esta. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, poder decir, a veces tenemos experiencias que son únicas en Centroamérica, como es esta, como Podemos Volar. El estigma que existe con las personas que padecen de enfermedades mentales es muy fuerte. Esto es una oportunidad de diálogo abierto, informal, en cierta forma. Coméntenos de la experiencia, de anécdotas tal vez que usted nos pueda compartir, interesantes. Para mí siempre hay una que nunca olvido, y que cuando se habla de estos temas yo siempre la cuento. Obviamente cuando yo estaba iniciando, pues obviamente era más joven, entonces me veía más joven. Y en uno de los programas, cuando llegamos a una institución que nos recibieron, entonces, ¿verdad?, nosotros llegamos con los locutores, los equipos, es como, no sé, una catizumba de gente, para decirlo popularmente, porque, ¿verdad?, no es como este programa, que somos solo 2 personas dialogando, es decir, son un montón de locutores, técnicos, ¿verdad?, entonces estudiantes además, porque es un trabajo comunal universitario. Y entonces llegaron personas de esa institución y había un locutor que que tenía unos rasgos de liderazgo muy fuertes y siempre ayudaba, ¿verdad?, como a ayudar a los locutores a colocarse, a decirle a los estudiantes ciertas indicaciones. Él tenía como esos rasgos, y entonces una de las personas de esa institución llega y dice, mira, él es el productor del programa. Entonces, para mí eso es uno de los principales elementos de la desestigmatización, ¿verdad? Como obviamente esa persona interpretó que porque esa persona estaba haciendo esas cosas, era el productor. Pero algo muy valioso que la gente tal vez no lo piense es, por ejemplo, yo llego a trabajar ahí sin bata, ¿verdad? Sin esta cuestión que muchas veces los profesionales utilizan en los hospitales. Eso también significa esto que decimos de construir una salud mental que sea un poquito más horizontal entre las personas. Claro. Entonces, los estigmas, ¿verdad?, surgen a partir de mitos o estereotipos que tienen las personas. El programa propone romper con esos estereotipos, incluso con el estereotipo de quién es el psicólogo o quién no es el psicólogo en el espacio. Perfecto. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. El círculo vicioso entre la salud mental y la pobreza es debido a la falta de redes de seguridad social y al acceso deficiente de un tratamiento eficaz. Estamos conversando con Andrés Dinartes Bogantes, quien es docente de la Escuela de Psicología e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando del programa de radio Podemos Volar. Reconocimientos nacionales e internacionales de esta gran iniciativa. Andrés, coméntenos.
Yo creo que el reconocimiento nacional más importante que hemos recibido es que en el primer año de transmisión del programa recibimos una mención de honor en el premio de aportes a la calidad de vida que da la Defensoría de los Habitantes. Para nosotros fue muy valioso que a solo meses de haber salido el programa, la Defensoría reconociera que era una iniciativa importante y valiosa para el país. ¿Por qué? Porque justamente se le está dando voz a un sector que no solía tenerlo. Y para eso nosotros creemos que lo que hacemos en el programa es enfocado en estas personas usuarias. Por otro lado, a nivel internacional hemos tenido la oportunidad de que se nos invite a diferentes espacios, tanto congresos internacionales como festivales concentrados en la creatividad o en la producción de comunicación, y los locutores directamente han tenido la oportunidad de participar en eventos en Argentina, en Uruguay, en Rusia, en Panamá, en El Salvador, y para nosotros eso es una labor también muy valiosa del espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes ocupan estos espacios son los expertos, son los psicólogos, los psiquiatras, y aquí están yendo los propios locutores, quienes están produciendo este espacio de comunicación, a comentar, a dialogar con otras y otros sobre sus experiencias. Y para nosotros eso también es un giro que estamos haciendo en salud mental, ¿verdad? De que no solo las personas expertas participen, sino además los expertos por su experiencia, quienes se supone concentran nuestros recursos y nuestra atención para dar una mejor atención en salud mental, los que vayan y ocupen esos espacios. La pandemia exacerbó los temas de salud mental. Coméntenos el papel que jugó Podemos Volar en la pandemia y cómo hicieron ustedes con las grabaciones y pese a las restricciones sanitarias que tuvimos. Eso fue un gran esfuerzo que tuvimos que hacer todas y todos. Se mantuvo al aire el programa. Se mantuvo al aire el programa. Tuvimos que pasar a hacerlo por Zoom. Entonces eso implicó acompañar a los locutores que podían, ¿verdad? Porque había locutores que definitivamente se les hacía muy difícil conectarse por esa vía, pero a los locutores que tenían las posibilidades, pues enseñarles a usar Zoom, a cómo es que se activa el micrófono, cómo es que se desactiva, cómo se conectan, ¿verdad? Tuvimos toda una labor ahí de acercamiento a esa tecnología. Cuando usted se refiere a un locutor, es una persona con problemas de salud mental. Exacto. Nosotros así es como los definimos en el espacio, ¿verdad? Las locutoras y los locutores. Entonces, fue acompañarlos, ¿verdad?, en ese proceso y también acompañar a los estudiantes. Pues ya lo comenté anteriormente, pero es un trabajo comunal universitario y los estudiantes, bueno, nosotros como docentes también tuvimos una gran ruptura, ¿verdad? Por una la suele obviar, pero también acompañar a los estudiantes y las estudiantes en cómo es acompañar un espacio que se volvió virtual. Y fue muy interesante porque lo que empezamos a hacer fue informar más sobre la pandemia, ¿verdad? Informar más cómo nos estamos teniendo, qué significa estar en el encierro, qué significa esta desvinculación. Y fue muy importante que a pesar de todas esas dificultades de traslado, de internet y demás, nos seguíamos encontrando por lo menos los viernes a grabar por Zoom. Eso fue algo que para los locutores fue muy valioso y les ayudó también a sostenerse en medio de la pandemia entre tanta desvinculación. Desafíos pendientes para Podemos Volar. Bueno, nosotros ya tenemos 13 años de estar funcionando en el país y creo que nuestro principal desafío es que se entienda que el fenómeno de la salud mental no es un fenómeno intrapsíquico, sino que es un fenómeno biopsicosocial. Y además que tenemos que entender que las personas que reciben atención deberían ser el centro de cómo organizamos esos servicios. Y si las personas son el centro, entonces tenemos que estar más cerca de ellas y tiene que ser en las comunidades. Entonces, la defensa de una salud mental que se vea cada vez más colectiva, más comunitaria, es el esfuerzo que vamos a seguir sosteniendo hasta que el programa, pues por diversas razones, pues ya no exista, ¿verdad? Yo realmente no sé cuándo eso va a suceder, pero lo que sí sé es que vamos a seguir sosteniendo la lucha de que la salud mental
es colectiva, es comunitaria y es respetuosa de los derechos humanos, y lo hacemos con el mejor conocimiento en ciencias sociales que tenemos a disposición. Muchísimas felicidades por esta iniciativa, para usted y todo el equipo. Saludos cordiales para las y los locutores y muchos éxitos. Muchísimas gracias, que sean don Gustavo. muchos años más para Podemos Volar. Muchísimas gracias, don Gustavo, y gracias a ustedes en Conciencia por darnos este espacio. Gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Vemos la salud mental como un fenómeno individual y además con un enfoque biomédico. ¿Qué quiere decir esto? Biomédico es todo aquello relativo a la biomedicina, o sea, el conjunto de disciplinas como la biología, la medicina y la tecnología que desempeñan un papel fundamental en la medicina actual. La biomedicina es un campo multidisciplinar que combina distintas áreas de las ciencias para investigar y comprender los procesos biológicos y desarrollar tratamientos médicos innovadores. El invitado utiliza este concepto para señalar la importancia de abordar el tema de la salud mental desde un enfoque más amplio, que incluya no solo los aspectos físicos, sino también los psicológicos y sociales del ser humano. Además, nuestro invitado también usó este término. Y hasta que no entendamos esa diferencia, ¿verdad? Hasta que no hagamos ese traslado epistemológico hacia esa... Epistemológico es todo aquello relacionado a la epistemología o rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Aquí, el invitado nos señala la necesidad de hacer un cambio en la manera de entender y generar el conocimiento sobre salud mental, con el fin de comprender al ser humano en sus distintas facetas y su relación con el entorno. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!